12:01. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Ulixar Calla, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles mi queridísimo Gregorio González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. 12:02. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El Movimiento Venezolano por el Revocatorio, MOVER, anunció que entregará el próximo lunes 17 de enero ante las principales sedes del Consejo Nacional Electoral un documento para ratificar la solicitud de realización de un referéndum en la nación para decidir la permanencia o no de Nicolás Maduro en el poder. A través de un comunicado leído en rueda de prensa por María Virginia Govea, el movimiento resaltó que la solicitud se hará tras haberse cumplido, según sus cálculos, la mitad del periodo de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. La plataforma recordó que ya el 25 de mayo de 2021 intentaron presentar una solicitud de trámite, pero no pudo materializarse porque las oficinas del Poder Electoral estaban cerradas por vacaciones. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de la sociedad democrática a asumir como propio este proceso revocatorio. En tal sentido, esperamos que los directivos de los partidos políticos, gremios, sindicatos, ONG, iglesias y otras asociaciones de la sociedad civil sumen su esfuerzo para hacer valer el derecho a referéndum. Es la hora de la unidad nacional y del cambio pacífico y democrático. Así como en Barinas los ciudadanos respondieron al llamado a participar, hoy desde MOVER invitamos a los ciudadanos a sumarse con entusiasmo al gran desafío de la lucha por hacer valer nuestro derecho a revocar al presidente de la República establecido en la Constitución Nacional. En otras informaciones, la necesidad de implantar una estructura para promover mecanismos de justicia transicional que incluyan a las instituciones castrenses con el objetivo de facilitar el regreso del orden constitucional a nuestro país. Destacó este miércoles la presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel. Suelen ser procesos complejos, pero también demandantes, reconoció la especialista y además aseguró que el reto más importante de una transición en Venezuela será juzgar a los militares acusados de posibles delitos de lesa humanidad. ¿Qué significa la justicia para los militares que cometieron violaciones contra sus propios o contra sus pares, que son los militares? El dato más importante es que el mayor número de presos políticos en este momento es el de militares. Sí. Que las mayores atrocidades que se están cometiendo en términos de torturas o entre las mayores están precisamente las cometidas contra militares por militares. No podemos olvidar esto como un tributo a la memoria, el modo en el que torturaron y asesinaron al capitán Rafael Acosta Arévalo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Es decir, más allá del dolor que esto produce, más allá del sentimiento reivindicativo, hay que hacer todo un engranaje técnico para pensar cómo afrontar la justicia, cómo o dónde pueden establecerse mecanismos restaurativos alternativos. Sí. Porque tampoco podemos dejar de lado que para avanzar en estos temas de justicia transicional tiene que haber un mecanismo político de transición. Es decir, la justicia transicional no va a aparecer del espacio para aplicarse en un país si no ocurre un mecanismo de transición política. San Miguel destacó que para pensar en la aplicación de un mecanismo de justicia transicional en Venezuela serán fundamentales los liderazgos políticos, civiles y militares. Hace falta voluntad política e institucional. Correcto. Allí, en ese sentido, son claves los liderazgos.
los liderazgos políticos, pero también los militares en este país. Sin duda, sin duda. El profundo significado histórico que se encuentra sobre sus hombros en los términos de aceptar avanzar en una transición en Venezuela, una transición política, una transición militar que permite retomar el cauce de la prosperidad en Venezuela, de la democracia y del respeto a la Constitución. De manera que yo rescato ese primer elemento que tú mencionas como recomendación de urgencia. Aplicar justicia transicional requiere indeclinable voluntad política y voluntad institucional. También mencionas algo que es muy importante, el significado de crear una comisión independiente e imparcial de alto nivel. Hemos visto que ha sido aprobado entre gallos y medianoche una ley para, digamos, buscar crear una comisión que restaure la violación de graves violaciones de los derechos humanos. Pero ahí se corre el riesgo de que no sea una comisión paritaria, producto de un acuerdo político. Por su parte, el abogado y profesor universitario Fernando Fernández recordó este miércoles el papel que jugó la presión internacional y las sanciones para conseguir una transición a la democracia y un proceso de justicia transicional exitoso en países como Sudáfrica durante la época de Apartheid. En el cual hubo juicios a algunas personas, pero hubo amnistías también para algunos militares. Es decir, se amnistiaba a aquellas personas que pedían perdón y que reconocían su culpa de manera pública. Ahí fue importantísimo Monseñor Tutu, el arzobispo, y fue muy importante también el papel tanto de Mandela como de las sanciones internacionales. Sudáfrica fue bloqueada por 160 países y estamos hablando de un bloqueo estructural a todo el gobierno, incluidos los 48 países que conformaban la Commonwealth. De tal manera pues que son factores concomitantes y concurrentes que dieron ese resultado. Y hoy en día nadie discute que Sudáfrica es una democracia, un país próspero, quizás el más próspero de toda África. Y bueno, y está gobernado por la mayoría, pues, ¿no? Es decir, ya tiene varias elecciones y esos factores fueron muy importantes. Pero lo interesante es la lección. En Venezuela no se podrían dar amnistías, dado que hay una prohibición expresa. Pero en aquellos países sí hubo un mecanismo de amnistía. En otras noticias, los padres de un niño venezolano fallecido en el Hospital San Borjas, en Santiago de Chile, el pasado 5 de enero, denunciaron negligencia médica y pidieron una investigación a las autoridades, tal y como lo aseguró la madre del menor, Crisly Colmenares. Era una recuperación lenta, que era una recuperación que no podía ser de la noche a la mañana, que mientras que el cerebro se iba desinflamando, la sangre podía subir al cerebro. Después me dijeron el 4, me tuvieron con la misma información todo este tiempo, el 4 de enero me dijeron que el daño era irreversible, que ya no se podía hacer nada, que había que esperar que su corazón dejara de latir para ya mejor fallecido, que ese mismo día en la noche nos fuimos a hacer la denuncia y hicimos la denuncia. Al día siguiente, el 5, nos llama y nos dice que el niño está bajando de palpitación. Y en materia internacional, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, restó importancia este miércoles al vertiginoso aumento de casos de COVID-19 impulsado por la variante Omicron, que según los expertos podría provocar pronto una nueva sobrecarga del sistema hospitalario en el país. Omicron, que ya se esparció por el mundo, tiene una capacidad de contagio muy grande, pero su letalidad es muy pequeña, agregó el mandatario. Omicron no tem matado ninguém. Omicron no ha matado a nadie. El que murió aquí en Goiás no fue por Omicron. De hecho, fue con Omicron. No fue de Omicron. Com Omicron, no fue de Omicron. Ele já tinha problemas. Ya tenía problemas muy serios, sobre todo en los pulmones. Terminó falleciendo. El paciente del estado de Goiás, un hombre de 68 años fallecido el 6 de enero, es el primer muerto oficialmente confirmado en Brasil por Omicron, según autoridades del municipio de Aparecida, en Goiânia. Por su parte, la variante Omicron, que infecta a las personas a un ritmo que el mundo no había visto desde el inicio de la pandemia de coronavirus, sigue siendo un virus peligroso, aunque cause síntomas menos graves, advirtió el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
Aunque Omicron causa síntomas menos graves que Delta y sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados, dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa. Este no es el momento de declarar que este es un virus bienvenido. No es bienvenido ningún virus que mate a las personas. Sobre todo cuando eso es en gran medida, esa normalidad y ese sufrimiento es prevenible con el uso adecuado de las vacunas. Mientras tanto, la variante del coronavirus Omicron infectará casi todo el mundo, independientemente de su estado de vacunación, dijo el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci. Aunque se hayan vacunado, muy probablemente con algunas excepciones, se recuperarán razonablemente bien y evitarán la hospitalización y la muerte, dijo Fauci. En una charla virtual con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Fauci también aseguró en una audiencia del Senado que los no vacunados tienen 20 veces más probabilidades de morir, 17 veces más de ser hospitalizados y 10 veces más de infectarse que los vacunados. Mientras tanto, en Chile, el presidente Sebastián Piñera reiteró este miércoles que la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus será general a partir del mes de febrero en el país suramericano. El mandatario chileno exhortó a los ciudadanos a vacunarse para hacer frente al impacto de la variante Omicron del coronavirus, mucho más contagiosa que las anteriores, pero mucho menos letal. Decidimos poner la tercera dosis de refuerzo, que entre paréntesis nos permitió enfrentar la variante Delta, que fue desoladora en el mundo entero, y en Chile la enfrentamos muy bien. Y ahora estamos con la cuarta dosis, que ya empezó, ¿cierto?, hace unos días atrás, y que va a ser para todo el mundo a partir del 7 de febrero. Así que yo les pido a todos que se vacunen porque los cuidados personales, la mascarilla, la distancia física, uno sabe muy bien, ¿cierto?, cómo cuidarse, el lavado de manos, el ventilar lugares cerrados, el preferir los lugares abiertos, es muy importante. La vacunación es fundamental. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros estar bien preparados para enfrentar esta nueva variante que es la variante Omicron. Fíjese que la variante Omicron es mucho más contagiosa, pero hasta ahora ha demostrado ser menos letal. En países como Estados Unidos llegaron a tener 1.400.000 contagios en un día. Mientras tanto, hay un riesgo real de un conflicto armado en Europa si Rusia usa la fuerza, subrayó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al acabar el encuentro tras rechazar la exigencia de Moscú de detener la expansión de la alianza y la retirada del armamento de las fronteras de Ucrania. Fuentes occidentales advierten de que si los contactos diplomáticos fracasan y el presidente ruso Vladimir Putin ataca a Ucrania, se estará ante el primer acto de una nueva guerra fría. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Grudkov, indicó que es imperativo el cese de maniobras militares de la OTAN frente a las fronteras rusas y descartó el ingreso de Ucrania a la organización. Este elemento debe estar presente en cualquier caso. Es un imperativo absoluto cesar la política de puertas abiertas y dar a la Federación Rusa garantías legales de que no habrá más avance de la OTAN hacia el este. Y en materia económica, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo anunció ayer que la recuperación económica del sector ha sufrido un nuevo revés en los 2 últimos meses, debido a las restricciones y a la movilidad impuesta por los gobiernos para frenar la propagación de la variante Omicron. La recuperación del tráfico aéreo continuó en noviembre, pero lentamente los gobiernos han reaccionado de forma exagerada ante la aparición de la variante Omicron y recurrieron a las medidas fallidas de cierre de fronteras, pruebas excesivas de los viajeros y cuarentenas para contener el virus, indicó el director general de la asociación, Willie Walsh, en un comunicado. Los precios internacionales del petróleo perdían terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $82.44 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $84.49 el barril. Y en materia deportiva, el chileno Alexis Sánchez, con un gol en el último segundo de la prórroga, le dio este miércoles el triunfo por 2-1 al Inter de Milán,
contra la Juventus y entregó al cuadro interinista la sexta Supercopa italiana de su historia. El delantero chileno anotó un gol decisivo al aprovechar un error del brasileño Alexandro, cuando el técnico de la Juventus, Maximiliano Allegri, pedía a gritos que sus jugadores hicieran una falta táctica para permitir la entrada al campo de Leonardo Bonucci en vista de una tanda de penaltis que finalmente fue evitada en el último suspiro del encuentro. Y así finalizamos nuestro segundo compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.